Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a resolver ejercicios de balance de materia con reacción química. Vamos a empezar. Tenemos primero un ejercicio que plantea que la gasolina de aviación está formada por isoctanos. Si esta se quema con un 20% de exceso de aire, además el 30% del carbono forma monóxido de carbono, CO, determinar el análisis del gas de chimenea húmedo. Cuando nos piden el gas de análisis chimenea húmedo, se refiere a que en el producto vamos a incluir lo que es el vapor de agua. Cuando nos pide que es seco, en el producto de las composiciones vamos a excluir al agua. Volviendo al problema de la gasolina de aviación, tenemos aquí las dos ecuaciones, una cuando hay combustión completa y una cuando hay combustión incompleta, donde se forma monóxido de carbono. Entonces, el problema nos dice que se está alimentando con un 20% de exceso de aire. Cuando vamos a hacer problemas de combustión, siempre hay que primero determinar la cantidad necesaria o teórica de oxígeno si se fuera una combustión completa, o sea, si solo fuera combustión completa. De tal manera que lo primero que van a hacer es plantear una base de cálculo. Para mí, la base de cálculo que yo elegí para poder adaptarme al problema, a esta ecuación ya equilibrada, son 2 moles de C8H18. Bien, entonces, el oxígeno necesario para que estas 2 moles combustionen completamente, base a la ecuación, son 25 moles de oxígeno. Entonces, tengo que las moles teóricas son 25 mol de oxígeno. Como me están pidiendo que la alimentación que se está ingresando para la combustión es aire, estas 25 moles tengo que transformarlas en aire. Por lo tanto, uso la relación de 100 de la composición del aire. Entonces multiplico por 100, o sea, el porcentaje total del aire, dividido para el porcentaje de oxígeno que tiene el aire, que en este caso es 21. Y eso me da un valor de 119.5 moles de aire. ¿Ok? Listo. Como el problema me dice que es un 20% de exceso de aire, este 119.05 lo vamos a multiplicar por 1.2. De tal manera que las moles de aire que yo estoy ingresando, o el aire que estoy ingresando en exceso, equivale a 142.86 moles. Una vez determinadas las moles de aire, yo aquí puedo determinar, usando la misma relación, cuántas moles de oxígeno está ingresando al reactor para la combustión. En este caso, tenemos que las 142.86 mol de aire multiplicamos por 21 dividido para 100. Y eso me da un total de 30 moles de oxígeno. ¿Por qué yo no hice directamente el 20% del oxígeno que está ingresando? Porque en el enunciado me indica que es de aire, y segundo porque también tengo que determinar la cantidad de nitrógeno que está ingresando. Entonces, 142.86 moles de aire lo multiplico por 79, que es el porcentaje de nitrógeno, dividido para 100, y esto me va a dar 112.86 moles de nitrógeno. Y esto es importante determinarlo para que al final podamos hacer la composición total del gas de salida. Ok, una vez determinado esto, vamos a determinar cuántas moles de oxígeno se van a consumir para generar la combustión del C8H18. Entonces vamos a borrar todo esto. Bien, entonces tenemos lo siguiente, que de las 16 moles
de carbono. ¿Por qué parto 16 moles de carbono? Porque el problema me dice que el 30% del carbono se forma en monóxido de carbono. Entonces yo sé que tengo 2 moles de isoctano y en este mol de isoctano, en una mol tengo 8 moles de carbono. Entonces si tengo 2 moles de isoctano, que fue mi base de cálculo que yo planteé, tengo 16 moles de carbono, netamente carbono. De tal manera que si el 30% se transforma en monóxido de carbono, esto lo multiplico por 0.3 y luego lo multiplico para relacionar el carbono con el monóxido de carbono. Entonces yo tengo que una mol de carbono genera una mol de monóxido de carbono. De tal manera que el resultado va a ser de 4.8 mol de monóxido de carbono. Una vez determinados las moles de monóxido de carbono formados, debemos determinar también cuántas moles de oxígeno se consumen en esta reacción y cuántas moles de agua se están formando en esta reacción. Entonces yo voy a tomar las 4.8 mol de monóxido de carbono y lo voy a multiplicar usando la relación que está en la ecuación estequiométrica, la cual tiene que estar perfectamente balanceada. De tal manera que yo tengo que en 16 moles de monóxido de carbono se están consumiendo 17 moles de oxígeno molecular. De tal manera que la cantidad de oxígeno molecular que se consume en mi reacción es de 5.1 mol. Y tengo que hacer lo mismo para saber la cantidad de agua que se está generando. Entonces, 4.8 mol de CO2. La relación que tengo es de 18 a 16. Entonces, esto me genera 5.4 moles de agua. Estas cantidades de mol de oxígeno que son consumidas y las moles de agua generadas, vamos a apuntarlas porque nos va a servir más adelante para determinar las cantidades totales que se han consumido y generado. Bien, ahora vamos a determinar la cantidad de dióxido de carbono y moles de agua formadas mediante la reacción completa. Entonces, teníamos que de las 16 moles de carbono de las cuales estamos partiendo, lo vamos a multiplicar por el 70%, que es la fracción que va a tener una reacción completa, lo cual nos va a dar 11.2 mol de carbonos. Y este valor lo vamos a multiplicar por la cantidad de dióxido de carbono que se va a generar. Entonces yo digo que por cada mol de carbono se va a formar una mol de CO2. Entonces se me está generando 11.2 mol de CO2. Y si partimos de eso, que tengo 11.2 mol de CO2, usando las relaciones estequiométricas, y vamos a determinar ahora la cantidad de oxígeno consumido. Y esto me indica que se consumen 17.5 moles de oxígeno. Es una cantidad consumida. Esta es una cantidad generada. Bien, una vez determinados todos estos valores, lo que vamos a hacer es determinar cuál es la cantidad de oxígeno restante que me queda en mi gas de salida. Perfecto. Entonces, nosotros ya habíamos indicado que se está ingresando 30 moles de oxígeno. En una reacción se están consumiendo 17.5 moles de oxígeno, que es en la reacción de combustión completa, y en la de reacción incompleta se está consumiendo 5.1 mol de oxígeno, dándome un total de 7.4 moles de oxígeno que tengo en mi gas de salida. Una vez determinados todos estos valores, lo que vamos a hacer es una pequeña tabla
Ya tenemos que todo esto lo vamos a sumar para determinar las moles totales que se están generando en el gas de salida y me da un valor de 154.26. Lo que vamos a determinar son las cantidades porcentuales, por lo tanto vamos a coger el valor de cada uno de los componentes que están saliendo y lo vamos a dividir para el total y multiplicado por 100. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Tenemos un proceso en el que se intenta generar monóxido de nitrógeno. Se quema amoníaco con un 20% de exceso de oxígeno. La reacción se consume un 70%. El monóxido de nitrógeno se separa del amoníaco sin reaccionar y se recircula. Entonces aquí tenemos el esquema, tenemos una alimentación que está ingresando a lo que es el reactor, tenemos el producto, tenemos un punto de separación donde se está recirculando el amoníaco que se vuelve a mezclar con la alimentación para reingresar al reactor. Entonces nos piden las moles de monóxido de nitrógeno generados por cada 100 moles de amoníaco alimentados. Y nos piden también las moles de amoníaco recirculados por mol de monóxido formado. Vamos a empezar. Bien, continuando con este ejercicio, lo que nos pide determinar son las cantidades o las moles de amoníaco recirculadas por cada mol de monóxido de nitrógeno generado y también la cantidad o las moles de monóxido de nitrógeno generadas por cada 100 moles de alimentación al reactor. Entonces tenemos este es el esquema. Tenemos una alimentación de amoníaco, una alimentación de oxígeno, el cual se está ingresando en exceso. Tenemos la alimentación ya al reactor y tenemos una recirculación del amoníaco que no reaccionó. Tenemos aquí el porcentaje de reacción y acá tenemos son los productos de reacción. Aquí tenemos lo que es planteada la ecuación bajo la cual se rige esta reacción de aquí. Bien, lo primero que hay que hacer es plantear una base de cálculo. Y para ejercicios con recirculación hay que escoger muy bien dónde colocar la base de cálculo. Yo recomiendo colocarla aquí, siempre a la entrada del reactor. Yo voy a decir entonces que mi base de cálculo va a ser igual a 100 moles de amoníaco que ingresan al reactor. Cuando trabajemos balance de materia con una reacción química, nosotros no podemos aplicar un balance de materia global trabajando en moles. O sea, si van a aplicar un balance de materia global, siempre tiene que transformarlo a masa. Especialmente cuando hagan un balance a la entrada y salida de un reactor. Quizás los balances en puntos de mezcla, las moles que ingresan van a ser igual a las moles que salen. Pero en el reactor, las moles que ingresan no van a ser iguales a las moles que van a salir. Entonces eso deben tener mucho cuidado. Y lo que pueden hacer ustedes es trabajar un balance de componentes. O sea, en este caso yo puse que la alimentación que ingresa al reactor son 100 moles de amoníaco que ingresa al reactor. De tal manera que si yo conozco el porcentaje de reacción, o sea, de lo que se va a convertir, yo sé que el 70% va a reaccionar. Por lo tanto, si tengo 100 moles de alimentación ingresando al reactor de amoníaco específicamente, yo puedo decir que de esas 100 moles van a reaccionar el 70% por 0.7. Y luego esto lo multiplico, la relación es de 1 a 1, de tal manera que yo digo 4 moles de amoníaco van a formar 4 moles de monóxido de nitrógeno y eso me da como resultado 70 moles de monóxido de nitrógeno que están saliendo del reactor. Por ende, tengo 30 moles de amoníaco que no están reaccionando y estas 30 moles de amoníaco que no están reaccionando están recirculando. Ok, entonces, ya con eso contesto una de las incógnitas que es cuántas moles de monóxido de nitrógeno se genera por cada 100 moles que ingresan al reactor. Bien, lo otro es determinar
la cantidad de moles de amoníaco que están ingresando como alimentación A, o sea, alimentación al sistema. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a plantear lo que es un balance de materia justo en este punto, en el punto de aquí. Y lo que vamos a hacer es que un balance de componentes específicamente para el amoníaco, vamos a decir que A, lo que está ingresando de amoníaco, más lo que ingresa de amoníaco en R, va a ser igual a F, lo que es de amoníaco. Este de aquí de oxígeno que ingresa es netamente de oxígeno, por lo tanto no lo tomo en cuenta. De tal manera que si yo sé que están recirculando 30 y aquí el reactor está ingresando 100, yo puedo decir que las moles que se están alimentando como nuevas al sistema son 70 moles de amoníaco. Si me llegasen a preguntar cuántas son las moles de oxígeno que se están alimentando al sistema, y en el enunciado me indicaban que el oxígeno estaba al 20% en exceso, lo primero que tienen que hacer es determinar cuántas moles de oxígeno son las teóricas necesarias para que reaccione completamente. De tal manera que lo que vamos a hacer es que de las 100 moles de amoníaco que están ingresando al reactor, vamos a determinar cuántas moles de oxígeno son necesarias. Una vez determinadas las moles de oxígeno, vamos a multiplicarle por 1.2, que sería el 20% en exceso. Y con esto tenemos las moles de oxígeno que se están ingresando al sistema, con un 20% de exceso para que reaccionen en el reactor. Ahora, si a mí me preguntaran, bueno, quiero ahora saber cuántas moles, si la alimentación son 100 moles de amoníaco, cuántas moles de monóxido de nitrógeno se están generando, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, se lo determina de la siguiente manera. Haciendo el mismo balance por componentes solo para el amoníaco, tenemos que A más R tiene que ser igual a F. Si yo designo que A es igual a 100, en este caso voy a poner 100, tiene que ser. Ahora, yo sé que las moles que están ingresando al reactor, el 70% se convierten, o sea, reacciona a formar monóxido de nitrógeno. De tal manera que un 30% de F no está reaccionando, sino que está retornando. Por lo tanto, yo puedo decir que R va a ser igual a 0.3 de F. Con esta ecuación de aquí puedo reemplazarla acá y decir que tengo 100 más 0.3 por F y eso va a ser igual a F. De tal manera que 100 va a ser igual a 0.7 de F. Entonces, si yo despejo F, tengo que F va a ser igual a 100 dividido para 0.7. Con lo que tengo que F va a ser igual a 142.86 moles de amoníaco, que es lo que está ingresando justo al reactor. Y si ya conozco el valor de F, entonces R va a ser igual a 42.86 moles de amoníaco que están retornando. De tal manera que en este punto yo puedo decir que por cada 100 moles que se están alimentando nuevas al sistema, están retornando como un reflujo 42.86. Y si me interesa saber cuántas son las moles de monóxido de carbono que se están formando en base a 100 moles de alimentación fresca nueva al sistema, lo que yo tengo que hacer es coger el valor de F y multiplicarlo por 0.7.
142.86 por 0.7 y eso me va a dar igual a 100 de NO2 o monóxido de carbono que se están formando, sabiendo que la relación entre amoníaco y monóxido de carbono es 1 a 1. Entonces, ya que 100 moles de amoníaco son las que van a reaccionar, por lo tanto, se van a formar 100 moles de monóxido de carbono. Y de la misma manera, si en base a esto yo quisiera determinar la cantidad de oxígeno en exceso, entonces yo tengo que determinar la cantidad de moles de oxígeno necesarias para que se consuma totalmente 142.86 moles de amoníaco, que es lo que está ingresando el reactor. Entonces, lo que vamos a hacer es 142.86 moles de amoníaco por 5 moles de oxígeno dividido para 4, que era la relación que se encontraba en la reacción química. Tengo un total de 178.57, 58 redondeando, moles de oxígeno necesarios para que se consuma completamente. Y como queremos esto con un 20% de exceso, lo multiplicamos por 1.2 y nos da que las moles de oxígeno que ingresan al sistema con un 20% de exceso son 214.29. Y en base a esto, si a mí me interesa saber cuántas moles de monóxido de carbono se están formando por cada mol de amoníaco que ingresa al sistema, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces lo único que hay que hacer es dividir. Ya tengo aquí las moles tenemos aquí las moles de alimentación por 0.7, que es lo que se va a convertir en el reactor. Tengo las 100 moles de amoníaco que van a ser iguales a las moles de monóxido de nitrógeno. Y si lo multiplico por 0.3 van a ser equivalentes a las moles que no han reaccionado y van a ser recirculadas, 42.86. Al dividir estos dos valores, tengo que por cada mol de monóxido de nitrógeno que se está formando. Y con eso se resuelven todas las interrogantes y se plantea varios esquemas de cómo resolver este tipo de problemas. Espero que les haya gustado, les haya servido y me hayan entendido y muchas gracias por verme.